De diciembre para acá. Hola, buen día. A mí me cuesta un poco siempre hablar en tan pocos minutos y condensarlo en tan pocos minutos. Siempre dije que soy mejor escribiendo que hablando. Pero lo que quería explicar un poco, o por lo menos decirle el tema de por qué la semana pasada o en el blog pasado yo me calenté tanto. Y esto va unido también al tema de la modernización laboral, porque durante años entrevisté a gente que sufría por el tema de la esclavización que tenían y la sumisión que tenían a estas supuestas, en una época se decía boutiques, ahora casas de moda, boliches. Y que realmente si hubiera habido esta modernización como corresponde, quizá muchos lugares que, por supuesto, no tenían el capital de trabajo para poder iniciar una empresa grande o vender en distintos, todavía los shoppings en algunos lados no estaban tan masificados y demás, podrían haberlo logrado y podrían haber estado trabajando con gente, y la gente que trabajaba para ellos podría haber tenido, y hoy, por ejemplo, tener una jubilación razonable y no seguir tratando de vivir, que quizás ya la vista no les da, o bueno, o quizás realmente físicamente no están en condiciones para seguir trabajando, pero tienen que hacerlo. Lo digo por esas famosas modistas que en su momento fueron laburantes de esa gente, ¿sí? En su momento eran esclavizadas por esa gente, porque bueno, está bien, no era a la manera de lo que Paz Cornu dice cuando habla del tema de que las cosas vienen de Vietnam y por eso vienen baratas. Pero vamos, no seamos hipócritas. Acá también hay gente esclavizada, y yo no sé porque en Vietnam no lo conozco, lo que veo son personas siempre obviamente trabajando y me están diciendo algo, no sé qué es, de la camisa, pero bueno, veo gente trabajando, digamos, en lugares medianamente sanos. Obviamente eso debe ser el marketing, no lo sabemos. Lo que sucede es que Vietnam tiene una enorme cantidad de población y que quizás el sueldo medio de esa gente no sea el sueldo que por ahí tiene alguien en Europa o en Estados Unidos. Pero yo no voy a ir al tema de lo que es el tema de la supuesta industria textil. Yo voy a ir al otro lado. Voy a ir a esa persona que, si no trabajaba o si no producía tanta cantidad de pantalones o tanta cantidad de camisas, no le pagaban. Y ahí estamos hablando exactamente de buena parte de esa gente con trabajo informal, no, trabajo en negro, decididamente. Y esa gente sufrió muchísimo, a manos de los que en su momento, hace 30, 40 años, tenían boliches. Y hoy se hacen decir empresarios o se hacen decir industriales, cuando en definitiva crecieron a la vera de mucha de esta gente que decididamente no tenía muchos derechos laborales. Y ahora voy a un tema que me preocupó muchísimo durante toda esta semana, es escuchar a periodistas hablar en contra de la modernización laboral. Periodistas como Paulino Rodríguez, que bueno, ese sería uno de los grandes especímenes radicales que todavía están en decadencia, digamos. Es una persona que no me es simpática, la verdad, tengo que reconocerlo, lo confieso, porque siempre veo que en su manera de hablar hay una tendencia a hablar de una perfección o desde una perfección, desde un puesto de perfección que como ser humano no lo tiene. Haciéndolo así coloca, decididamente puedo pensar
que hay una cierta inseguridad en él. Como persona, bueno, yo voy a comentar, no juzgar, lo que veo de lo que dice, sinceramente. No estoy de acuerdo con Milei hablando sobre el tema de los ensobrados, porque yo creo que en el periodismo en la Argentina no todos son ensobrados. Hay muchos que por convicciones personales o por haber estado muy cercanos a esos empresarios, viviendo en aviones privados o casas fabulosas en Punta del Este, invitados a cenas magníficas, no quieren perder esa pequeña cuota que les haría volver a su pequeña vida, ¿sí? No sé si es el caso y no quiero juzgar a Paulina Rodríguez porque lo que yo veo es siempre una tendencia a ver los problemas desde el lado que lo haría un radical, pero por ahí quizás él no es radical, no lo sé. De la misma forma que la otra periodista que está en los mediodías, que no me acuerdo el nombre, que estaba también en Canal 13. ¿Por qué siempre digo que hablo de los canales que supuestamente son más abiertos, más objetivos? Digo supuestamente, lo voy a decir entre comillas, porque después lo que viene después al comentario uno se da cuenta de que cada uno está hablando desde el lado de su quinta o desde el lado de la editorial que le baja una línea. Después escuché también a Pallares, que es un periodista de espectáculos. Yo no sé si él es periodista, él siempre cuenta que era boletero de distintos teatros. Entonces, la verdad no sé desde qué lado él se coloca, ¿no? O Masachesi, digamos, que estaban como ofendidos, estaban como molestos. Y entonces él fue creo el más auténtico en cierta forma, porque él dijo, bueno, pero entonces nos van a sacar el estatuto del periodista. Y yo digo, el estatuto del periodista, me puse a averiguar, la ley 12.908, del 18 de diciembre de 1946. Ya venía como ministro de guerra Juan Domingo Perón desde antes tratando de ver el tema de, al más puro estilo Goebbels, de ver cómo congraciarse en cierta forma estableciendo este estatuto, que lo logró en 1946. Pero ¿por qué digo este tema de congraciarse? Porque es ese periodismo que se sintió muy agradecido en esa época y que no contaba los incendios a las iglesias, no contó sobre el 5x1 no van a quedar ninguno, muchísimo menos los desvaríos sexuales del general. Sí lo hacía la prensa, a la cual la incendiaron. O, en su defecto, muchos tenían que escuchar Radio Colonia años más tarde, porque los militares de esa época le continuaron total y absolutamente la política de Juan Domingo. Y si vamos al caso, yo me pongo a pensar que ellos tienen una antigüedad computada favorablemente, prohíbe los despidos sin causa, protege, los protege a ellos de los freelancers, o sea, un periodista tiene que tener un mínimo de actividad, es una serie de, bastante largo el tema, no quiero extenderme en eso, tiene un horario de 36 horas, y lo puse a comparar con la ley que le llama Press en Estados Unidos, y dije, bueno, ya del vamos hay una diferencia. Ellos tienen 40 horas de trabajo, los sueldos no son altos, van entre 36.000 y 70.000 dólares por año, y excepto en Nueva York, que es bastante más amplio, pero tampoco es mucho más grande el sueldo. Y digamos que tienen horarios rotativos y reciben una vez y media aquellos que hacen
digamos, una hora extra en función de lo que se determina como hora extra en función de la ley PRES en ese lugar, contra el doble que cobra un periodista en la Argentina. Y las horas, o sea, ellos establecen como horario rotativo fiestas, feriados, eventos especiales y demás, y sí permiten el periodismo freelance. Sería muy largo de explicar porque realmente es enorme tanto el estatuto de acá como la ley de allá, pero veo que las diferencias son bastante notables, porque por ejemplo, uno un domingo prende o se pone a ver en las redes o cosas por el estilo, y tiene que agradecerle, como si estuviera hablando de una fundación, a un periodista porque está trabajando un domingo. O, por ejemplo, que alguien como Masachesi establezca que este lunes y martes de carnaval ellos van a estar en vivo. O sea, es algo así como que ellos se han colocado con esta modernización laboral en un puesto de empleado. Y yo creo, ahí es donde veo que está para mí el kit de la cosa. Porque el periodismo, aunque si bien la persona cobra un sueldo, no puede ser y tener mentalidad de empleado. Porque si tiene la mentalidad de empleado, está poniéndose, o sea, se está posicionando en una postura egoísta. Debería claramente decir, yo de este tema no puedo opinar, porque yo soy empleado. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque al ponerse en la postura de empleado, se están olvidando que en la Argentina hay 47% de gente en negro. Y les importa un pepino, por no decir otra palabra, para no establecer, aunque veo que putean a lo loco en canales abiertos, y les importa nada. Ellos están luchando exactamente de una manera corporativa para que no les quiten el estatuto, que además después cuando se van creo que cobran 6 meses más. Es realmente muy generoso. Pero así también estamos escuchando que, y estamos escuchando de nuevo el que corta el pasto, estamos escuchando tipos que dicen, nosotros tenemos que trabajar 2 y 3 sueldos para mantener un estatus. Perdón, y el tipo que tiene que trabajar 2 y 3 en 3 lugares distintos y va a 2 y 3 lugares distintos. O sea, a mí lo que me parece es que cuando esa historia de realmente el periodismo como cuarto poder, mucha gente se la creyó, pero se la creyó para tener la soberbia de que como tienen una cámara y los ve miles de personas, pueden decir absolutamente cualquier cosa desde el lado propio, no desde un lado objetivo. Bueno, después la vimos patética, pobre, realmente, Nancy Pasos hablando del tema de que el periodismo tiene que ser opositor. Y yo le diría, nena, cuando vos hablabas con Bernardo Neustadt, o cuando apoyabas a Scioli abiertamente y asquerosamente, ¿qué eras? Lo mismo ahora, porque en definitiva, tu oposición no es una oposición objetiva, es una oposición a Milei. Será porque, no sé, porque tu ex marido es el ministro del Interior, porque también hay todo un tema personal en una persona así. Y por el otro lado, creo yo que el periodismo, el periodista, digamos, trabaja sobre un hecho y habla sobre ese hecho dando una información, pero siempre es que tiene que elevar la vara de lo que dice. Porque si no eleva la vara, y si lo único que hace es hablar desde el lado sindical, entonces lo que está haciendo es degradando al mismo periodismo.
Esa es, yo he escuchado, pero hasta Marcela Feudale, bueno, yo no hablo de C5N como no hablo de Radio 10, como no hablo de montones de, creo que Canal 26 o lo que fuera, porque en definitiva uno sabe lo que ellos pueden llegar a decir, porque uno sabe que están enrolados en un sistema que además de eso les baja en línea, porque en cuanto hay alguna persona que esté en contra del tema, bueno, decididamente o se tiene que ir porque le hacen la vida imposible los que son, digamos, obsecuentes al tema peronista, kirchnerista, o directamente él mismo se va por la de ellos porque no tiene espacio, porque no tiene cabida para opinar. Y en ese sentido, cuando se juega en esos canales, se juega a la objetividad o se juega a, bueno, vamos a hacer polémica y traigamos a otros distintos y demás para opinar, es un verso total, porque después tenemos que aguantar la violencia que también yo la he sufrido físicamente de un periodista que habla ahí, que es absolutamente violento, y tengo que decir que no solamente es violento en la cámara, es violento como persona particularmente, que si yo le hubiera hecho caso, si yo le hubiera seguido el tema, frente a su violencia en la calle, no sé lo que hubiera pasado. Pero como yo siempre digo, cobarde que huye sirve para otra guerra, y a mi edad yo no me voy a poner a pelear con un violento, porque en definitiva él siempre va a tener más cámara, más apoyos, y por otro lado, en el lugar donde él ejerció la violencia, también van a discutir las cosas sobre la ideología y sobre el prejuicio y el resentimiento social. Pero volviendo al tema de la cuestión del periodismo, que estaba en contra de la modernización laboral, claro, cuando yo escucho, creo que se llama Ciber, el que estaba escuchando ayer, hablar de realmente, que fue por lo menos para mí el más auténtico de todos, que dijo, bueno, a nosotros nos van a sacar el tema de los 6 meses de sueldo en las indemnizaciones, o nos van a sacar. Entonces, ahí yo dije, estos tipos están hablando desde el lado del empleado. Y cuando habla un periodista, y ahí está lo lamentable, que habla desde el lado de un empleado, se está olvidando que hay un montón de gente que lo está escuchando y que no puede darse el lujo ni de estar enfermo, ni de faltar por una fiesta, ni de irse de vacaciones, porque el tema de los horarios y el banco de horas y toda una serie de cosas que establecían como una problemática increíble, ya lo tienen muchos gremios. Lo que pasa es que tienen que hacer la mise en scène claramente, como fue el otro día. Sí tengo que destacar un tema, que creo que para mí son mucho más respetables los periodistas que están en la calle, los periodistas que estuvieron en la calle, como un periodista de América 24. Y por el otro lado, creo también que ese periodismo que se quejaba por la modernización laboral, no exige realmente elementos de trabajo frente a una lucha campal como la que fue el miércoles pasado en contra de la modernización laboral, porque esa persona, ese hombre, que me disculpe porque no me acuerdo el nombre, ese hombre no solamente le pegaron con balas de goma y empezó a putear a los policías, porque yo lo que me hago es, la empresa no puede darles chalecos antibalas donde diga prensa del otro lado, como sucede en todos los lugares que son de combate. ¿No le puede dar un casco protector de gases lacrimógenos? Porque él se aguantó, y ahí es donde está también un tema que lo voy a hacer recalcar.
Todos esos grupos supuestamente eran o progres o woks o de ultraizquierda. ¿Cuál era el insulto que le tiraban a este hombre que además con la cara destapada, con una remera común, se enfrentó a todos los tipos estos? Puto. O sea, no es que la oligarquía o la ultraderecha o la derecha es la homofóbica. Acá se destapa la gran olla también. Acá se destapa una gran olla, que también la plantearon muchos periodistas en muchos programas, hablando de la homofobia, como la plantea, por ejemplo, Florencia de la B, que dice los malos tiempos que estamos viviendo. Perdón, pero resulta que si ella hubiera ido a esa marcha, las cosas que le hubieran dicho, ¿por qué razón siempre es el tema que ese periodismo se enclaustra en lo que es demagógicamente para decir? Porque en realidad esa gente era violenta. Y la gente que es homofóbica es gente totalmente involucionada, gente que no vive, que puede ser de derecha, de izquierda, del centro, de adentro, de donde sea, que puede ser generacional, que puede no ser generacional, porque en general uno escucha, y yo lo vi y lo vemos y lo hemos visto muchos, estando en la calle muchas veces, que los primeros que insultan son pendejos a toda esa gente. Yo siempre digo lo mismo. Somos personas y debemos ser mejores personas. No importa lo que esté debajo del cinturón. Debemos ser mejores personas. Es así de simple, nada más. El resto, que cada uno decida cómo quiere vivir su percepción, ¿sí? Y bueno, ahora están los terians, que bueno, digamos, es otra tribu más de adolescentes que quieren autoidentificarse. Pero o terian, no sé cómo es la cosa. Lo que voy es que el periodismo en sí realmente se está descreyendo de sí mismo cuando habla de esa manera. Porque yo no escuché a nadie de los periodistas, y escuché a varios, que hablaran que en definitiva esto también era una protección realmente a muchas pymes, muchas, que tienen a la gente en negro. Y de esa manera el Estado les perdona una serie de cosas para que esa gente que está en negro pueda ingresar al sistema. Ahora a ellos no les importó, a ellos no les importaba. Ellos lo que hacían eran tirar línea a la gente para que la gente puteara. Y eso no es periodismo. Eso es una miserable opinión. Me están avisando otra cosa. Es una miserable opinión que claramente se desvaloriza a sí misma. Yo no estoy de acuerdo con que Milei les diga a estos periodistas ensobrados. Porque en definitiva, y como ellos mismos lo dicen, son empleados de un sistema. Y ese empleo del sistema les crea, además de una obligación para tirar ideas, les crea una mentalidad, que es la mentalidad de empleado. El periodismo tiene esa característica, que aún siendo empleados, tienen que tender a esa objetividad o tienen que investigar en función de su profesión. Yo me hago esta pregunta. Bueno, me van a decir, el contador, y el contador que es asesor de un chorro, es un chorro. Es así. El abogado que le tira la tarjeta
o cuando el chorro va con la tarjeta y va a la tarjeta del abogado, es un asesor de delito, no es un abogado, como el contador no es contador. Las profesiones tienen eso, que es un código de ética. El código de ética del periodismo es un código que parecería como intangible, ¿sí? Porque todo, obviamente, con la protección que ellos tienen, y es lógico que se tenga esa protección, porque ha habido desvaríos totales y porque se puede llegar a un autoritarismo y a una dictadura, ellos creen que su postura, los que hablan, es la postura básicamente de la verdad inmanente que sucede, por ejemplo, en la Argentina. Yo creo que en la Argentina no hubiera podido haber un Watergate. Y aunque yo rescato las figuras de muchos periodistas, como puede ser Cabot o, bueno, el mismo Lanata y demás, el tema que hay es que el periodismo es una actividad de riesgo. Y es una actividad de riesgo que permanentemente, al ser objetivos, corre ese riesgo de, bueno, molestar a algunos. Y si en la bajada de la línea de la empresa a la cual ellos son empleados no quieren tener en las redes tantos comentarios negativos, ahí es donde está el puesto de dignidad de ese periodista. Habemos muchos periodistas que no decidimos trabajar en esto, porque la verdad es que, o por lo menos mi verdad, es que cuando alguien está limitado en el periodismo, termina siendo un empleado más de un sistema, nada más. Yo lo que observo, primero que hoy todo el mundo se llama periodista, todo el mundo. No sé, vuelvo a repetir el caso de Pallares, no sé si él realmente estudió periodismo, pero cuando él habla desde un programa de Chimentos, hablando en contra de la modernización laboral, una ley que tiene 40, 50 años, donde no, ni siquiera está mirando el tema tecnológico o el tema de la gente que trabaja en redes o lo que fuera. No lo está mirando. Porque no lo miraba porque obviamente si está hecho desde hace 40 años. Entonces, el tema que hay es que el mismo periodismo se desvaloriza. El mismo periodismo. Después sale Fopea, sale en esto, sale en el otro, pero en este momento yo creo que si toda esta gente ha tenido la libertad de salir a putear hablando como un empleado del sistema, son pocos los que no hablan de esa manera, pero si hablan de esa forma y tienen la libertad de esa manera, ¿quiénes los están censurando? ¿Quiénes son los que la obligan a Nancy Pasos a encadenarse y amordazarse frente al Congreso? No, flaco, estás haciendo entretenimiento, flaca. Estás haciendo entretenimiento y estás haciendo un show. ¿Para qué? Para tener el mismo protagonismo y que te contraten otras empresas. Pero después no digas que el periodismo debe ser objetivo y siempre debe ser opositor. Cuando vos estuviste haciéndole campaña a tu marido y además de eso, no solamente eso, eras pro Scioli, estabas con Bernardo Neustadt, que era pro Menem. Entonces, si cada uno de los que hablan se mirara su propio archivo, la autocrítica sería interesante, porque cuando hablen, digan, no, yo acá me estoy poniendo como empleado de un sistema. Y lo único que les pido es, por favor, no hablen como si ellos en realidad fueran miembros de una fundación sin fines de lucro propio, ¿no? Porque nosotros no tenemos que agradecerle a nadie
a nadie, ni que trabaje un lunes, ni que trabaje un feriado, ni que trabaje un sábado o un domingo, o que esté hasta las 2 de la mañana porque tiene que hacer un trabajo. Nosotros, los que los vemos o los escuchamos, no tenemos que agradecerle porque ellos trabajen. Porque ellos son los primeros que no agradecen su propio trabajo, que está legalmente instituido, y les importa un comino realmente a todos los otros que están en negro y que no tienen ningún derecho. Así que bueno, ahí venía el tema de joderles un poco la vida a los periodistas. Que siempre digo lo mismo. Si alguien, como hoy matándome de la risa porque realmente puede juzgarme a mí, yo puedo juzgarlo a ellos tranquilamente, porque en definitiva lo único que estoy haciendo es un comentario y tampoco ni le lleva la vida a ese periodista ni me lleva la vida a mí. Gracias y chao.